Antes de hablar de los autores, háblame de Rosario. Esta es una mujer que trabajaba de secretaria de alta dirección en una cadena de grandes supermercados en Barcelona, había tenido otros puestos de trabajo también en lugares de alta dirección. Quienes la conocieron hablan de una mujer guapa, una mujer llamativa. Estaba casada, felizmente casada, tenía una hija y se cruza en su vida un ciudadano francés, un compañero de trabajo, un jefe suyo, y enloqueció de amor. Enloqueció de amor, dejó a la familia, dejó a la niña pequeñita, se fue con él a Francia y mantuvo una relación de idas y venidas, porque era un hombre que la maltrató psicológicamente con absoluta seguridad, hasta que finalmente se la quitó de encima con el paso de los años y ella no pudo soportar ese desamor, ¿no? Pero el caso es que esta mujer, pues, se le va la cabeza. Se le va la cabeza, empieza a vagabundear y de ahí hacia abajo. De ahí es una carrera obcecada de ella misma por la autodestrucción. Cuando tú ves por primera vez las imágenes del crimen del cajero, cuando ves a tres críos que son los autores, ¿fue como un poco un despertar de la inocencia de la sociedad catalana? ¿O te pareció una consecuencia natural de, no sé, de una cierta educación o una cierta mala educación? Mira, para empezar hay un elemento que creo que hemos de subrayar, y es que eso fue a ocurrir donde nunca ocurre nada. A priorísticamente no estamos ante unos chicos de apariencia extranjera, muchachos inmigrantes vinculados estúpidamente con cierto perfil de criminología. No, eran españolitos, eran catalanitos, eran muchachos que podían ser perfectamente, pues, nuestros hermanos, nuestros convecinos, los vecinos del piso al lado. Estamos ante unos chicos que se lo están pasando bien. Es decir, que no están actuando a través de una acción-reacción, de una forma reactiva a una agresión, ¿no? Se lo están pasando bien. ¿Crees que el crimen del cajero fue un crimen de odio, fue un crimen de xenofobia o fue simplemente la obra maestra de unos psicópatas? El crimen del cajero es la obra de unos psicópatas, de tres muchachos que actuaron con una violencia desmedida, una violencia que les reportaba una sensación placentera, extraordinariamente placentera de superioridad, que se plasmaba como machacando, subyugando, acuclillando, destrozando a una víctima, en este caso absolutamente débil a su merced, ¿no? Como era Rosario. ¿Tú crees que se juntaron tres psicópatas para asesinar a una indigente? No. ¿O que había un líder? No, había un líder que era Pinilla, sin lugar a dudas. Este muchacho, cuando lo llevan a calabozos, bueno, pues su rictus no era apesanumbrado, no lloró, no presentó ningún síntoma ni de arrepentimiento, ni de languidez. Tenía no 0, menos 100 empatía respecto a lo que había hecho. Estamos ante personas que lo llevaban ya en el ADN, que lo llevaban ya en la cartera. La psicopatía no se fabrica. Yo soy del sector de la criminología más progresista, que creo que es la sociedad la que corrompe, menos al psicópata. El psicópata nace psicópata. Son muy poquitos, pero son irreversibles. Y no todos los psicópatas matan, pero este caso concreto, yo creo que estamos ante al menos Pinilla, ante un psicópata de manual. Soy Ricard. En su día cometí un crimen, maté a una persona. He reflexionado mucho. Necesito que se sepa, necesito que la gente me conozca, en definitiva, y que sepa que hay cosas que pasan y que, de hecho, le puede pasar a cualquiera. Yo nunca había pensado que nada de lo que ocurrió, pues, iba a suceder, ¿no? ¿Cómo te llamaban en la cárcel? En la cárcel me llamaban quemaviejas.
quemaviejas que me recuerda mucho pues, al refrán este de mata un perro, ¿no? Y mata perros serás, pues es literal. ¿Quién encendió la mecha? Yo. En el juicio dijiste que no. En el juicio dije que no. La intención era que quien en aquel entonces era menor cargase con el máximo posible de culpa o de responsabilidad no penal, porque claro, él era menor. Intenta explicarme cómo es esa vorágine de violencia en la que os metéis. Había malos hábitos, había malas influencias que además uno escoge, ¿no? O sea, es un camino que casi sin darse cuenta uno pues se lo va labrando, ¿no? Y te vas dejando llevar, ¿no? También tenía pues los amigotes del barrio con los cuales pues hacíamos pues, ciertas gamberradas, más o menos graves todas ellas. Vas cogiendo confianza, ves que nunca pasa nada, porque al final, oye, pues nos hemos reído un rato y no ha muerto nadie. Hasta que un día muere alguien, porque lo vas llevando pues, a cada vez más lejos. ¿Esa frustración la tenías tú? ¿Esa frustración es personal? ¿Esa frustración se va generando por un entorno familiar no estructurado o un entorno social que no es la mejor influencia? ¿Por qué? Bueno, yo veo muy claro que el génesis, por así decirlo, es la familia. No tengo ninguna duda. A quienes, a pesar de todo, les debo un respeto. Han estado ahí, bueno, cuando he estado en prisión me han venido a ver, me han puesto dinero, me han puesto ropa. Han estado ahí, me han apoyado, es innegable. Pero ahora con perspectiva, bueno, realmente mi familia, digamos que para mí no sería el ejemplo a seguir, por decirlo resumidamente. Gente que como tú crea que el entorno familiar no le ayudaba, Sí. Hay muchos, pero no todos acaban cometiendo crímenes o no todos acaban matando a personas. Correcto. ¿Por qué tú sí y otros no? Bueno, supongo que también hay una parte de predisposición en mi carácter, ¿no? Era un niño muy inquieto, no podía apenas estar, me costaba mucho estar en clase, de hecho me escapaba. Siempre he sido un niño problemático, es decir, yo tengo mi parte de culpa, ¿no? Entre comillas, porque realmente yo ya siempre he sido muy difícil, muy difícil. Entonces supongo que es un poco como que lo que en otra persona no llegaría tanto, en mí sí que llegó a más. Yo creo que por mi forma de ser, pero no porque a mí me llamara matar a nadie, sino quizá porque me llamaba pues el riesgo, quizá, ¿no? Una persona que necesita quemar más adrenalina, tal vez. ¿Qué se desata esa noche para que ocurra lo que ocurre? Esa noche concretamente, pues fue un factor, fueron muchas casualidades realmente. Fue el hecho de que la persona que estaba durmiendo en el cajero automático contestase a nuestras provocaciones también. Es decir, se inició un rifirrafe, por decirlo de alguna manera, cosa que normalmente no ocurría, o alguna vez había ocurrido, ¿no? Entonces ya intensificas porque ves que hay respuesta. Después el hecho de volver ahí otra vez, porque quedaba cerca de casa. Y aquí hay un punto importante, hay un punto muy importante, de hecho yo creo que es clave, y es que en un momento dado, yo creo que el menor de este crimen tuvo esa necesidad de decir, pues yo también tengo que dejar mi firma en esta noche, ¿no? Nosotros ya la habíamos dejado, más o menos, ¿no? Habíamos increpado a algunos que otros indigentes, no había pasado de aquí, bueno, creo que también orinamos encima de uno, sí que hicimos este tipo de cosas y ya habíamos, digamos, firmado la noche, ¿no? Juanjo, en cambio, no. Y se empeñó mucho en volver, ¿no? Si no hubiéramos vuelto no hubiera pasado nada, ¿no? Pero entre que él se empeñó y que nosotros tampoco fuimos débiles en este aspecto de
de dejarnos llevar también por ese influjo, ¿no? Por esa inercia de malas acciones, pues fue otra de las casualidades que llevaron a eso, ¿no? Pero con 18 años, cuando alguien trae una garrafa con disolvente o con gasolina, sí que sois conscientes de a dónde puede llegar esa situación. Bueno, yo no creo que creyese en aquel momento que aquello pudiera derivar en una muerte como tal. Sí que es verdad que recuerdo incluso como un momento pues, de maldad, ¿no? En el sentido de que esa persona pues, estaba siendo sometida, estaba siendo dominada, estaba siendo subyugada por nosotros, lo cual pues sí que, al menos el sentimiento que yo recuerdo era pues eso te crece más todavía y creo que te hace pensar menos. ¿Os dijo algo? Sí, claro. Sí, de hecho yo recuerdo que no quise tener durante bastante tiempo, fue muy duro evidentemente, aparte de insultarnos merecidamente, por supuesto. Creo recordar que mencionó algo de, pues eso, que éramos unos asesinos y tenía razón. ¿Os rogó que la dejarais en paz? Sí, lo hizo. Y nosotros no se lo concedimos. ¿Te sientes más autor, más responsable o más malo por haber sido el que prendió fuego a esa persona? Para nada. Creo que todos fuimos, para ser justos, exactamente igual de malvados y de perversos. Exactamente igual, ni más ni menos. El que yo prendiera no quita que el otro rociara y que el otro coreara. En el momento que una de estas piezas no hubiera estado o no hubiera funcionado como debió o como debía, entre comillas, eso no hubiera ocurrido. ¿Tú te has sentido malo? ¿Te has sentido malvado, mala persona durante mucho tiempo? No, para nada. Eran momentos puntuales. Te diría que prácticamente el único donde yo verdaderamente me he sentido malvado fue con el crimen que estamos comentando ahora. Yo sentí que había tocado fondo, es decir, que de ahí no se puede pasar. O sea, incluso sin saber que esta persona iba a morir, porque nosotros nos fuimos de allí, bueno, estaba viva, estaba insultándonos. Afortunadamente por la explosión se había apagado el fuego, con lo cual solamente había humo. Es decir, sin saber nada en aquel momento de lo que iba a pasar posteriormente, sí que realmente llegué de forma inmediata. De hecho, en el mismo momento en el que yo vi las llamas, ya me di cuenta de que aquello era terrible, de que aquello no por desgracia estaba pasando, pero es que no debió. ¿Cuándo eres consciente de lo que has hecho? ¿Cuando te detienen? ¿Cuando conoces la noticia de que alguien ha fallecido? ¿Nada más irte de allí? Bueno, creo que el momento definitivo fue entre los 22 y los 23 años, aproximadamente. Entonces, desde los 18 hasta los 22 y ya en prisión, ¿tú todavía no habías tomado conciencia de tu acto criminal? En cierta manera, no. Porque siempre tratábamos de quitarle hierro, de quitarle gravedad. Es un mecanismo de defensa. Además, te diría que igual hubiera sido imposible asumirlo al momento. Es algo demasiado grave. Sí que había tomado conciencia de que hice algo terrible, pero quizá no haya llegado hasta el punto de empatizar verdaderamente con quien fue nuestra víctima en aquel momento, ¿no? Los asesinos del cajero fueron dibujados por la prensa como 3 niños pijos con ganas de diversión. Tiene una parte de verdad muy grande, por supuesto, pero había muchas más cosas detrás. No dejarlo solo ahí, no sé, da a entender que de alguna manera nos divertía matar gente. No es así. Nos divertía lo que te comentaba antes, la transgresión gratuita, ¿no? Esta violencia gratuita en general, ¿no? ¿Qué queda de aquel Ricard?
¿Qué queda de aquel Ricard? Bueno, lo bueno, lo esencial, que no tiene por qué ser malo. Es decir, hay gente que cree que por haber hecho eso ya es que significa que mi esencia es maligna. No, no es verdad. Lo maligno era todo lo circunstancial, todo el reboce, es decir, justamente lo contrario, ¿no? Yo no creo que yo fuera en esencia una mala persona, y muchos de quienes me conocían creo que pensarán igual. Con lo cual queda, pues, por decirlo de alguna manera, lo más puro, lo más honesto, lo más sincero. Ricard tiene un abismo en su interior, negro, profundo, al que se ha sumado muchas veces. Un abismo que le devuelve constantemente el eco de su acción. Sé que para muchos ya nunca más seré Ricard, sino el asesino del cajero, se lamenta entre susurros, mientras se despide para volver a la prisión a dormir, como cada día hasta dentro de 6 años. Bajar con él a la cima de su crimen es descender a un purgatorio de contradicción y lamentos, de arrepentimiento y expiación. ¿Hasta cuándo se es culpable de un crimen? ¿Hasta que se cumple la condena? ¿Toda la vida? ¿Qué es, o mejor dicho, cómo se le percibe a Ricard? ¿Como un asesino o como un ex-asesino? ¿Como un malo o como un ex-malo? ¿Hasta cuándo se queda la maldad en alguien?